Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos de Soy Chile. Bienvenidos un día más a una nueva jornada por las pantallas de Soy TV. ¿Es usted dueño de alguna pyme o tiene alguien cercano que se dedique a este rubro? Muchos emprendedores han revelado la compleja situación laboral que enfrentan y que les impediría poder tomar vacaciones durante esta temporada próxima estival. Para conversar más y entregar algunos consejos valiosos, hablaremos con un experto, el especialista en financiamiento de pymes y gerente de la empresa con amplia trayectoria en servicios financieros CFC Capital, Francisco Goicolea, a quien le damos la cordial bienvenida a las pantallas de Soy TV. Francisco, ¿cómo estás? Hola Constanza, muy bien, gracias por la invitación. Ojalá que podamos ayudar a las pymes con algunos consejos básicos y simples para que puedan mejorar su posición y poder enfrentar esta situación complicada que tenemos hoy. Claro, Francisco, y por lo mismo, aprovechándonos, primero, darte la cordial bienvenida, aprovechándonos también de tu expertise, queremos partir también con algunos datos para poder hacer un análisis también así breve, pero bien macro, respecto a la situación que engloba a muchos chilenos, perdón. Las pymes representaron un 77,4% del total de las compañías del país. Sin embargo, solo presentaron un total del 11,7% de las ventas facturadas, según lo informado por Operación Renta. Por lo mismo, quiero consultarte cuál es tu lectura de quizá cuáles han sido los principales desafíos que les ha presentado a los dueños de pymes este 2023. Sí, Constanza, como tú dices, la verdad es que el 2023 fue complicado desde el punto de vista económico porque la verdad es que la actividad económica se vio resentida por todo el tema que venimos arrastrando ya hace un tiempo, la pandemia, problemas con la economía global mundial, Chile que ha estado con problemas económicos. Entonces, claro, como tú dices, las pymes es el motor de la economía. Tú entenderás que con un 77% lógicamente que cualquier cosa que pase en la economía los afecta. Y este tema de la baja situación económica que se traduce en que, claro, hay menos ventas, la pyme está obligada a cumplir con todas sus obligaciones. Recordemos que hubo mucho en temas de pandemia y todo, eran algunas ayudas del Estado, que fue, por ejemplo, postergar el pago de IVA y hacer algunas cosas que fueron apuntadas a ayudar en ese minuto, pero que al final fue un paliativo, porque si bien es cierto tú podías retrasar este pago de IVA, llegado el minuto igual había que pagarlo. Entonces, como el año 2023 no hubo la activación económica que todos esperábamos, y este tema se relativizó más todavía, entonces cuando llegaron estas obligaciones de pagar IVA y todas estas cosas que venían atrasadas, nos vimos enfrentados a un escenario todavía más complicado del que tuvimos antes. Y eso se tradujo también, hay varios números con respecto a eso, de varias pymes que quebraron, algunas que han tenido que reestructurarse, han tenido que echar personas. Entonces, todo este tema, como te digo, se ha ido como sumando a toda esta parte y ha sido bien complicado para ellos. Sí, como tú bien señalabas, es una fuerza laboral bastante importante también que entrega trabajo y sin embargo obviamente se van a ver bastante afectadas porque la crisis no solo afectó a Chile, como tú bien Sí. decías, es un panorama mundial. Y por lo mismo queremos preguntarte, porque sabemos que Chile, cada familia tiene algún quizá emprendedor en su familia y eso es muy común y estamos súper cercanos a este tipo de realidad. Por lo mismo, también queremos preguntarte, porque el 75,2% de los mismos encuestados de esta informe señalan no haberse capacitado en algún tipo, en su actividad económica que desempeñan. Uh-huh. Importancia de este factor, Francisco, porque sobre todo ante estos escenarios súper críticos, ¿cuál es la importancia de capacitarte quizá no solo en tu área, sino también financieramente? Ahí puede haber. Sí. Eso es súper importante lo que tú dices. Mira, uno tiene que tener claro que ninguno de nosotros es experto en todas las materias. O sea, eso hay que partir de la base que uno no va a tener la expertise en todas cosas. Muchos de los emprendedores, porque así como, bueno, para no ser tan negativo, así como cosas también, pymes que tuvieron que salir del mercado, otras se reinventaron, se Claro. reorganizaron, se subieron a todo este tema digital, todo este tema por internet, y varias, como te digo, pudieron salir. Pero en ese sentido, como tú dices, claro, el emprendedor tiene que tener claro, porque son muy expertos los emprendedores en su producto, saben lo que venden, conocen lo que venden, pero en la parte financiera muchas veces se caen. Y ahí hay que hacerse asesorar por gente que sepa. Por ejemplo,
todo lo que es la parte tributaria. O sea, la parte tributaria es bien complicada y, como te digo, ninguno de nosotros conoce el funcionamiento 100%. Entonces, en ese sentido, primero, tomar un contador o alguna persona que sepa y asesorarse por él para todo lo que son, no sé, emisión de factura, crear bien las sociedades, todo el tema legal, que son temas, como digo, que nosotros no somos expertos, no todos, entonces, y que son súper importantes a la hora de enfrentarse al mercado. Cualquier cliente tuyo importante que quiera comprar tus productos, todo te va a exigir, lo primero es que tú cumplas con toda la normativa tributaria, toda la normativa legal, porque al final eso es importante para poder cerrar ese ciclo. Entonces, en ese sentido, tener claro que, como te digo, uno puede ser muy experto en su producto, pero tiene que asesorarse en los ámbitos que son importantes. Y eso, los más importantes, como te digo, son, yo diría, tema tributario, tema legal y tema financiero. Porque también es cierto que todos los emprendedores, la mayoría no cuenta con el capital o el dinero que necesitan para empezar. Muchas veces consiguen con sus familiares algunos aportes, pero eso a la larga siempre va a ser insuficiente. Entonces hay que buscar las fuentes de financiamiento que te permitan desarrollar tu negocio en el plazo que corresponda, porque no sacamos nada tampoco con ser cortoplacista y pensar, yo tengo un buen producto, voy a vender 2 meses y después... No, esto ya entrar al tema emprendedor, una pyme, involucra un camino largo de desarrollo, de aprendizaje, de especialización, de mil cosas que, como te digo, hay que saber muy bien. Otra cosa importante, generalmente también cuando tú puedes partir un negocio solo, pero a la larga también vas a necesitar, en la medida que se vaya desarrollando, contratar personas. Y eso también es todo un tema legal. O sea, la gente tiene que tener sus contratos de trabajo, pagar las imposiciones, pagar todo. Entonces, todo este tema, como te digo, es importante tener el asesoramiento de las personas que saben y no pretender saberse todo, porque al final, como te digo, si uno quiere hacer eso, lo más probable es que en el corto plazo la cosa no funcione. Claro, es súper importante lo que señalas porque también a veces los emprendedores ven quizá la meta a corto plazo, pero la idea es ir potenciándose. Así es. Tal Nosotros en cual. nuestra empresa, como te digo, tenemos clientes que han partido, pero créeme que de lo más chico, nosotros tenemos un eslogan que es que financiamos de la factura número uno. Entonces, tenemos clientes que hoy día, como dices tú, tienen un desarrollo y ya son un poquito más de pyme y ya casi están llegando a ser, pero todo eso ha implicado un trabajo, un sacrificio, un aprendizaje que, como dices tú, se va adquiriendo en el tiempo y si uno lo quiere ver, como te digo, en corto plazo, lo más probable es que al final no va a llegar a eso. Mira, y eso quiero pasar a otro punto porque también han habido muchas cifras que señalan la extensa jornada laboral que tienen Sí. los emprendedores también. También esto por no querer delegar, por tener el control también, que muchas veces es imposible, pero también con esta euforia de ser tan cuidadoso a veces uno cae en ciertos errores. Emprendedores trabajan entre 10 a 11 horas diarias e incluso es común que se dediquen a sus labores de lunes a domingo, según muchas encuestas, y hablamos de una carga laboral altísima. ¿Por qué es importante, Francisco, también que los emprendedores que muy expertos serán de su producto, pero tienen que tomar pausas? ¿Cuál es la importancia de este tipo de pausas? Sobre todo en esta temporada estival, como decíamos en un inicio. Sí, así es. Mira, es verdad, generalmente los emprendedores que son súper sacrificados, o sea, yo les saco el sombrero, porque como decís tú, trabajan de sol a sombra, pero también en temas así, para ponerlo en temas simples, o sea, hay un tema de rendimiento decreciente, o sea, esto es como cuando uno estudia en la universidad, o sea, al final uno puede estudiar las 24 horas del día, pero lo que te sirve de eso son 6 horas, lo que la capacidad tuya te permita. Entonces, es cierto que los emprendedores, por este mismo, todo lo que hemos hablado, de no querer, de querer como abarcar todo, no tener estas asesorías, claro, quieren hacerlas de Kiko y Caco y lamentablemente uno tiene un rendimiento, si uno puede trabajar, como te digo, 24 horas, pero está claro que no vas a rendir. O sea, no se va a traducir ese esfuerzo a lo mejor en tantos beneficios como tú crees. Es mejor ordenarse, estar pausado. Yo te digo, el tema de vacaciones, por mucho que uno diga, no, es que yo no puedo, que tengo que estar, siempre te puedes tomar un plazo que al final va a servir para enfocarte, desentenderte de alguna manera de tu empresa, lograr esa como desconexión que te va a permitir volver con mucho más pila, estar con más ganas.
y como decís tú, que es una parte súper importante, la confianza. O sea, uno siempre tiene susto de dejar las cosas porque, pucha, ¿qué va a pasar? Pero todas estas cosas se pueden ordenar. O sea, si por ejemplo, establecer, generalmente las empresas las pymes tienen, o todas las pymes tienen estacionalidad de las ventas. No siempre es parejo todo el año, siempre hay momentos que la actividad baja un poco. Por ejemplo, ahora en verano, generalmente, ahora, a no ser que tengan una fábrica de helado, que a lo mejor podría ser al revés, pero generalmente en esta época de verano la cosa baja un poco. Entonces ahí yo diría podemos dar algunos tips. Por ejemplo, ¿qué pasa con los bancos, con la gente que te ofrece financiamiento? Muchas veces está todo concentrado en el emprendedor. Entonces, si pasa algo en el banco, te llaman a ti. No nos preocupamos de dejar a lo mejor un backup o una persona que maneje también el banco y que sea capaz de manejar el día a día. Lógicamente que si hay algún problema grave, bueno, tendrán que recurrir y tendrán que llamarte, así como que yo que me voy de vacaciones o tú de repente que pasa algo en la empresa, bueno, pero que sea lo menos. ¿Cachai? Entonces, poder entrenar a una persona, avisar al banco o avisar a la institución que yo, oye, yo esta semana o estas 2 semanas no voy a estar, la persona encargada va a hacer esta, comuníquese con esta persona que tiene los poderes, tiene las facultades para poder operar en lo que yo hago día a día. Entonces, hay cosas que se pueden ir manejando. Ahora, por eso te digo, si hay algún problema grave, bueno, ya, tendremos que volver a algo, pero en general, en el día a día, como te digo, uno puede delegar esas cosas en ciertas personas o preparar a una persona y que esa persona sea capaz de manejar eso y tú de alguna manera, como te digo, estar como se dice muchas veces en el balcón, mirando lo que está pasando, pero no estar abajo. Qué bueno que nos entregas ese tipo de consejos, Francisco, porque, como bien decíamos, a veces este tipo de confianza, desconfianza quizá, o quizá más que desconfianza es que nadie lo podría hacer mejor que la Así persona es. quien lleva, pero tú ya eres una persona con trayectoria, por eso lo mismo, como decíamos, estamos hablando con el especialista en financiamiento de pymes y gerente de la empresa con amplia trayectoria en servicios financieros CFC Capital, Francisco Goicolea, a quien queremos de nuevo agradecerle porque ha sido muy didáctico en este tipo de consejos que tienen que ser muy prácticos, porque Sí, son de... la idea, como dices tú, es que los entendamos todos. Yo diría que el mejor ejemplo para todas estas cosas que hemos conversado es la pandemia. ¿Cuándo íbamos a pensar que iba a pasar una cosa así? Mucha gente te hubiera dicho, no, si pasa algo así se va a acabar el mundo, o no, pero nos demostramos que podemos hacer las cosas con un teletrabajo, con una orientación más a la parte digital. Lo que yo te decía, muchas pymes se revitalizaron con este recambio que hicieron y hoy día les ha ido a lo mejor mejor en algunas cosas, otras peor, como todas las cosas en la vida, pero es importante no tener ese miedo y al final, lo que dices tú, cuando uno logra esta como desconexión, se da cuenta de que las cosas sí se pueden hacer. Uno puede ser necesario, pero nunca va a ser indispensable. O sea, 100% indispensable, si uno es así, algo está haciendo mal. O sea, no puede pretender que la empresa, como te digo, dependa 100% tuyo, porque hablamos de vacaciones, pero ¿qué pasa si algún día te enfermas o tienes algún problema y no puedes ir a la... Entonces, hay que preparar la empresa, la pyme, el emprendimiento, lo que sea, con esa visión. ¿Qué pasa si yo no estoy? ¿Cómo sigo funcionando? Frente, como te digo, hoy día estamos hablando de vacaciones, pero frente a cualquier imprevisto que te impida estar presente. Entonces, ahí, como te digo, es buscar, por decir de otra cosa, por ejemplo, por muy pequeña que sea la empresa, hacer un flujo de caja. Un flujo de caja puede sonar como que, no, es un flujo de caja bien simple. Los ingresos, los gastos, A eso preparar. queremos entrar, Francisco. Eso queremos abordar y bien detallado si es posible, porque sabemos que también muchos de los emprendedores se han visto, sabemos, por las condiciones económicas, un poco dificultados por motivo de la falta de ingresos, muchas veces argumentan. Eh, ¿Qué planificación financiera tienen que considerar el emprendedor? Pensemos en un emprendedor que dice, ya, me lo merezco, voy Ya, a darme vacaciones, aunque sea quizá no sé, una semanita en la todo ciudad, sirve. Sí, todo sirve, ¿cierto? Toda desconexión sirve. Y es así un es. dato súper importante lo que tú decías. Si la empresa depende 100% de mí, algo estoy haciendo mal. Sí, Entonces pensemos ahora, pongamos en el caso, el ya. emprendedor dice, me lo merezco. ¿Qué planificación financiera tiene que considerar el emprendedor para salir de vacaciones tranquilo, Francisco? Mira, a ver, ya. Primero, lo que te decía yo, hacer un flujo de caja.
Y un flujo de caja, como te digo, no es más que hacer ingresos y gastos. ¿Cuáles son mis ingresos mensuales? ¿Cuáles son mis gastos mensuales? Y ahí dentro de los gastos, que es importante separar lo que son gastos fijos y gastos variables. Por ejemplo, los gastos fijos, la luz, el agua, el arriendo, que son cosas que las vas a tener que pagar sí o sí, porque para que funcione tiene que estar. Por otro lado están los gastos variables, que dependerá de, por ejemplo, si yo, por ejemplo, por decirte, en enero vendo 5, en febrero vendo 2, que baja un poco, después en marzo ya vuelve a subir, vuelvo a vender 5, después 7, entonces hacer una proyección de ese flujo de caja, cuáles son mis ingresos y cuáles van a ser mis gastos. Importante, hacer un par de escenarios, por ejemplo, decir, ok, supongamos que el año 2024 va a ser bueno. En el caso de bueno, yo digo, mis ingresos van a ser tanto, mis gastos tanto, mis flujos tanto. Un escenario normal, donde yo creo que vamos a estar plano, mis ingresos van a ser tanto, y un escenario malo. ¿Qué pasa si no se da la cosa como creo yo y voy a tener, en vez de vender 10 que tenía presupuestado, vendo 5, por ejemplo? Eso te va a permitir, de alguna manera, tener un plan B y que no te pille en algún minuto decir, oye, este medio que ya estaba seguro que iba a vender 10 y vender 5. ¿Qué hago? Si yo me he dado estos escenarios y mis posibilidades de manejarlos, voy a estar preparado para enfrentar una baja o una alza, porque para qué vamos a decir cosas negativas. A lo mejor yo dije que iba a vender 10 y, pucha, le pegué el palo al gato, conseguí un cliente muy bueno que en vez de vender 10 voy a vender 20. Bueno, pero para vender 20 yo necesito invertir, por ejemplo, 10, que no tengo, que antes tenía que invertir 5. Entonces, importante también, nosotros en nuestra empresa CFC Capital trabajamos con líneas de financiamiento. En general, todo el mercado trabaja con líneas de financiamiento, que no tienen costo, sino que tú te sientas con el ejecutivo y dices, oye, este es mi flujo y yo podría necesitar, dado estos escenarios, esto y esto. Por lo tanto, dame una línea de financiamiento, por ejemplo, de factoring. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo en algún minuto necesito, como te digo, más inversión, bueno, ya tengo la línea y ya estoy preparado para eso. No hago las cosas que generalmente, como decimos todas las chilenas, sacamos los permisos el último día, hacemos toda última hora, y eso al final se traduce en que tengo que tomar muchas veces la opción que no es la mejor, porque estoy apurado, tengo que tomar decisiones rápidas, no tengo toda la información, entonces todo eso se traduce al final en un problema. Entonces, aprovechemos, como te digo, este tema, este periodo estival, que muchas veces, como te digo, y en la mayoría baja un poco la actividad para prepararme para lo que viene en el año. Y para eso, como te digo, ese tips del flujo es muy importante, porque así puedo estar con un plan B. Claro, y este flujo de cajas, ¿cuál es tu mejor opción, digamos, podríamos recomendar? Hacerlo, por ejemplo, ahora que viene el 2024 de forma mes a mes, quizá tener una proyección anual. ¿Cómo Sí. podría A dividirse ver, eso? primero que nada, preocuparse de cerrar bien el 2023. Eso es lo más importante. Cerrar todo, que quede todo cerrado, el balance, todas las cosas, para no tener que volver. Y lo mejor, yo diría que en el caso de los emprendedores, es hacer un flujo mensual. ¿Ya? Un flujo mensual de ingresos y costos, porque en general casi todas las cosas se mueven en términos mensuales, todos los pagos son mensuales. Ahora, si en algún caso hubiera alguna pyme que tuviera pagos semestrales, bueno, lo puede hacer semestral, pero en general el 80-20, como te digo, y todos estamos acostumbrados a pagar todas las cuentas los días 30, el IVA se paga todos los días 22, viene en abril el pago del impuesto a la renta, que es un tema importante porque es un gasto que uno tiene que hacer sí o sí, o sea, no es algo que uno pueda evitar. Entonces, por eso que decía yo que es importante cerrar bien el 2023. Otra cosa importante, Constanza, que se puede hacer, por ejemplo, lo que hablamos al principio, el contador. Y los contadores en el mes de abril son inubicables, porque hay que hacer el impuesto a la renta y está todo el mundo. Entonces, lógicamente, si yo me quiero juntar con el contador en abril, me va a costar muchísimo. Entonces, aprovechemos este periodo que baja la actividad y a lo mejor me junto con el contador, reviso las cifras 2023, porque el impuesto a la renta que se paga en abril es sobre el año tributario 2023. Entonces, avanza, revisa con el contador que esté todo ok, cuáles son los gastos que efectúe, que pueden al final traducirse en que esos gastos tienen que estar reflejados en tu balance para que puedas pagar el impuesto que corresponde, porque si algunos gastos los dejaste afuera, bueno, no los vas a poder rebajar, y si tienes puros ingresos. Entonces,
Ahí yo te diría un tip importante, juntarse con el contador antes y tratar de hacer la pega antes y dejar lo último y alguna cosa especial para ver en abril, pero eso te puede dar un descanso y una previa como para poder estar más tranquilo. ¿Mm? Anticiparse a la jugada, y creo que eso es clave también para el Justamente, emprendedor. justamente. Te insisto, si uno es capaz de hacer este escenario que te decía yo, A, B, C, lógicamente que tu plan B va a estar preparado y vas a estar preparado para enfrentar lo que se venga, porque, oye, ojalá todos tuviéramos una bola de cristal que pudiéramos ver exactamente lo que va a pasar en el 2024, sería mucho más fácil, pero lamentablemente no es así. Entonces, importante, como te digo, hacer estos escenarios positivos, normales y negativos para estar preparados para enfrentar esa situación. Y así también saber si podemos quizá dejar un poquito para ir ahorrando para las vacaciones, ¿o no, Francisco? Justamente, por eso te digo, ese flujo con tus ingresos y tus gastos te va a permitir saber con cuánto vas a contar, como dices tú, y si tengo un saldo a favor, ojalá, bien. Bueno, una parte puede ir a un ahorro, pucha, no sé, y como te digo, si todo va bien, a lo mejor en un tiempo más puedes invertir en una máquina que te permita mejorar tu eficiencia, mejorar tus ingresos, pero como consejo ideal y un poquito lo que dices tú. Mientras uno más pueda adelantarse o estar preparado para enfrentar situaciones, mucho mejor y va a estar mucho más tranquilo. Y como te digo, y lo que hablaba al principio, el emprendedor tiene que pensar en el mediano y largo plazo, no quedarse con la foto al mes. O sea, pensemos, como te digo, cómo desarrollar el negocio más adelante, pensemos en lo que tú decías muy importante, ahorrar, invertir en alguna cosa más adelante, poder contratar a una persona más que te ayude, con mayor razón vas a poder tomar tus vacaciones en su minuto si tienes una persona que te pueda ayudar. Entonces, pero yo diría, lo que dices tú es súper importante, estar preparado y prever situaciones que podrían pasar. Mira, Francisco, hemos hablado de este tema en otras ocasiones también, de quizá estos detallitos, pero de esta no te salvas, como dirías, por ejemplo, A porque ver, queremos saber qué pueden esperar quizá los emprendedores para este 2024 y cómo pueden prepararse según lo que ustedes ya ahí como empresa de servicios financieros han visto, quizá han asesorado a sus clientes. Si nos puede dar un consejito para todos los emprendedores que pueden estarnos viendo por las pantallas de Soy TV, Francisco. mira, es bien incierto lo que puede pasar el 2024, pero desde un punto de vista de desarrollo económico, yo diría que nosotros vemos el año un poquito plano, o sea, en términos de crecimiento, bueno, todos los indicadores económicos apuntan o están diciendo que Chile va a crecer en términos macroeconómicos un 1%, que igual es un crecimiento mínimo, y un 0,5 también. Entonces, yo diría que en términos de ver el escenario económico, yo creo que lo bueno es que yo creo que no vamos a decrecer, que eso ya es importante. O sea, ya veníamos de unos años malos, yo creo que ya el tema, el periodo más malo ya pasó. Pensar el que el 2024, como te digo, va a estar más o menos plano, yo te diría que en términos va a ser más o menos igual al 2023. Y no sé, como tips, yo te diría, a ver, importante, yo diría que tender a mover la pyme hacia el área digital. Yo creo que el área digital y todo lo que es la venta digital es un tema que ya llegó para quedarse y la pyme que no sea capaz de subirse a este tema digital, yo lo veo muy difícil en términos de desarrollo. O sea, todo el sistema global apunta a la digitalización y eso es importante empezar a verlo y empezar a subirse a este carro para que cuando ya el tema se mejore, digamos, y ya pase todo este problema, bueno, tenemos que estar a caballo, o sea, aprovechemos este año, como digo, que en términos económicos va a estar más o menos plano, sin sobresaltos muy grandes, creemos nosotros, para empezar a subirnos a este carro, empezar a ver, empezar a apoyarnos con la gente que sabe, volvemos a lo mismo, no pretender hacerlo uno porque no vamos a saber, asesorarse con alguien en este tema digital y, como digo, entrar a este tema que es todo lo que es la venta digital, porque hoy día, o sea, nosotros mismos, yo personalmente, si antes de todo esto compraba una cosa por internet o dos, hoy día compro 10, o sea, ya es mucho más lo que uno ya interactúa, todo lo ya no existe tampoco esto que al final antes uno compraba y las cosas te llegaban en 10 días, hoy día te llegan las cosas el mismo día, o sea, es todo
por eso te digo, la pyme o la que no sea capaz de subirse a esto, chuta, va a estar bien complicado. O sea, yo creo que la parte de venta digital va a seguir creciendo. La gente hoy día cada vez tiene menos tiempo para estar buscando alternativas y todo está, hoy día en Internet está todo. O sea, yo hoy día puedo comprar, importar y hacer todo. Entonces, esa parte es importante. Perfecto. Sabemos que el emprendedor siempre se ha tenido que arriesgar, así que ahora es una invitación a también arriesgarse a probar nuevas cosas con la digitalización, Francisco, entonces. Sí, Valioso lo que tú invitabas de delegar, de aprender a delegar, que eso yo creo que es tan difícil para el emprendedor, Francisco. sí, por eso te digo, yo ahí lo único que te puedo decir es que hay que atreverse, hay que atreverse. Y si no resulta a la primera como uno cree, bueno, a la segunda sí podrá hacerlo. Los emprendedores en general son gente súper esforzada. Los emprendimientos muchas veces no resultan, pero vuelven. La persona que ya tiene el bichito de emprender, de ser empresario, se puede caer 1000 veces, se va a levantar 1000 veces y eso es parte de su ADN, por decirlo así. Claro. Y al final, bueno, seguir intentando y en algún minuto lo van a lograr. O sea, hoy día, yo diría que hoy día en Chile ya el tema emprendedor ya no es como era antes, ya no es el mismo temor, la gente se atreve, sobre todo la gente joven, está pensando y eso es súper bueno para todos. Pero hay que hacerlo, como te digo, bien y adecuándose a los tiempos. Yo creo que eso es súper importante. Y lo que dices tú, atrevámonos a delegar. Si uno hace las cosas bien, no tiene por qué haber problemas. Y delegar no, es una cosa importante también, lo que también conversamos. Delegar no significa que yo me voy a olvidar 100% que me voy a ir al Himalaya, no sé, donde no me va a poder ubicar nadie. No, no. Si hay algún problema grave, como te digo, bueno, se comunicarán conmigo, podemos verlo, pero en general esas cosas graves no van a pasar. En el día a día de la empresa perfectamente es capaz de funcionar sin el emprendedor 100%. Y lo que dijiste tú, que yo también lo dije, si la empresa no es capaz de funcionar sin la persona, o sea, depende 100%, estamos haciendo las cosas mal. Porque no, porque como te digo, ante cualquier imprevisto, no de vacaciones, entonces la empresa no va a poder funcionar y eso está mal. Claro. Yo creo que nos quedamos con ese mensaje que es súper importante y también ahí la invitación a reflexionar y a analizar el proyecto que está generando cada persona, nuestros televidentes, que más de alguien será un emprendedor quien nos siguió hoy día en esta tremenda conversación contigo, Francisco, a quien queremos volver a agradecerte por tu disposición, tu tiempo y también por ser tan didáctico de No, al explicarnos. contrario, oye, muchas gracias por la invitación y, oye, y me saco el sombrero contigo porque estas cosas, qué bueno que sacan estas conversaciones porque, como te digo, siempre ayudan y siempre, y volviendo a lo mismo, las pymes son el motor de la economía. Sin pymes no tenemos economía. Entonces, qué bueno poder ayudarlos y lograr que muchas más cosas, ojalá estemos llenos de empresas, llenos de emprendedores, que a todos les vaya bien. Eso es lo que nosotros queremos también como empresa de financiamiento, si nosotros vivimos de ellos también. Así que felices de recibirlos acá en CFC Capital, asesorarlos en lo que quieran y ni un problema. Y te insisto, muchas gracias por la invitación. Muy agradable también la conversación, así que muchas gracias. Francisco Goicolea, con amplia trayectoria en servicios financieros y también gerente de CFT Capital. Así que, Francisco, espero también encontrarte en otra oportunidad para que sigamos poniendo este tipo de temas. Quiero agradecerte nuevamente y también agradecer a todos nuestros televidentes quienes nos acompañaron en esta tremenda conversación hoy. Así que tengan una excelente semana, sigan conectados por todos los canales de Soy Chile y también de Soy TV para que se sigan enterando de noticias y temas tan interesantes como los que vimos el día de hoy. Así que estén muy bien y que tengan una excelente semana. Chao.